Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Empezamos la semana con caídas en las principales bolsas mundiales. Además de esto, el sábado conocimos que Warren Buffett está vendiendo acciones de su cartera, concretamente ha vendido la mitad de su posición en Apple y algunas acciones más, y está en máximos de liquidez de toda la historia. Entonces en el vídeo de hoy vamos a ver por qué se están produciendo estas fuertes caídas en el mercado, ya que os anticipo que los índices de Estados Unidos están cayendo fuerte, concretamente el Nasdaq cae casi un 5% en estos momentos, y veremos también esa venta que os comentaba de Warren Buffett, además de ver algunos datos interesantes en la parte final del vídeo que tienen que ver con caídas históricas del mercado. Bueno, como podemos ver aquí, los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el lunes como parte de una liquidación en el mercado global, centrada en los temores de una recesión en Estados Unidos. Entonces este sería el principal motivo por el que se están desplomando los índices, ese miedo a una recesión inminente en Estados Unidos. Como veis aquí, el dato decepcionante de empleo que salió el viernes es algo que no ha gustado mucho. Podemos ver que el crecimiento de empleo asciende a 114.000 en julio, mucho menos de lo que se esperaba. Mientras que la tasa de desempleo aumentó en Estados Unidos hasta niveles del 4,3%. Es decir, que los datos por parte del empleo en Estados Unidos es un dato que ha ido peor de lo estimado y que no ha gustado mucho. Es posible que la Fed, con este proceso de subidas de tipos de interés que se han llevado a cabo en los últimos años, se haya pasado de frenada. Y se está hablando también de una posible reunión de emergencia en la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, para bajar de forma inminente los tipos de interés. Esto es algo que se está barajando y que puede que se dé en las próximas semanas. Si miramos las probabilidades que hay de bajadas de tipos de interés en próximas reuniones, la próxima estaba programada para septiembre, pues ya veis que alcanzan el 99,5%, incluso se estaba hablando de una doble bajada de tipos de interés. Pero como os digo, también se está hablando de esta posible reunión de urgencia para empezar a bajar ya los tipos de interés desde antes de esa reunión de septiembre. Como veis aquí estamos viendo fuertes caídas en los futuros. El Dow Jones sería el que menos cae, está cayendo un 2,14%, el S&P 500 cae un 3,17% en el momento de grabar este vídeo, y por último tenemos el Nasdaq 100 que está cayendo casi un 5%. Que el índice esté cayendo un 5% casi quiere decir que hay muchas acciones que están cayendo bastante más. Pues por ejemplo tenemos acciones como las de Apple que están cayendo casi un 9%. Además vamos a comentar también algo relacionado con Apple, ya que como os decía antes, Warren Buffett ha vendido un montón de acciones de esta compañía durante el segundo trimestre. Tenemos otras acciones tecnológicas como por ejemplo Alphabet que están cayendo más de un 6%, y por ejemplo Microsoft también estaba cayendo más de un 5%, y prácticamente cualquier acción tecnológica que veáis pues está cayendo fuertemente en la sesión de hoy. También tenemos que otros índices, en este caso el Eurostoxx 50 y otros índices europeos, se están viendo arrastrados y también están cayendo en el mercado. Y también teníamos el mayor desplome desde el año 1987 en la bolsa de Japón, ya que el Nikkei se ha desplomado un 12,4%. Desde máximos, el índice nipón ha caído ya más de un 20%. Después veremos el desplome que lleva ya el Nasdaq, que se habla poco de esto, pero ha caído ya pues considerablemente. Y la caída del S&P 500, que sí que es cierto que ha caído pues bastante menos que el Nasdaq. La caída gorda sobre todo la estamos viendo en acciones tecnológicas, y de hecho si en vuestra cartera estáis bastante concentrados en tecnología o por ejemplo estáis indexados al Nasdaq, pues habréis visto fuertes caídas. Si por el contrario tenéis quizás una cartera más defensiva o en acciones que no son tanto de perfil tecnológico, pues a lo mejor las caídas no están siendo para tanto, porque acciones de perfil defensivo no estaban teniendo grandes caídas. Bueno, de otra cosa que quería hablaros en este vídeo y que también es importante, me hubiera gustado contarlo en el repaso semanal de noticias, pero como ya tenía grabado el vídeo y no estaba en casa, pues no lo pude añadir, es que esta semana se presentaron los resultados de Berkshire Hathaway, la empresa a través de la cual invierte Warren Buffett. Y en este caso nos hemos enterado, gracias a esta presentación de resultados, que Buffett ha vendido casi la mitad de su participación en Apple. También ha estado vendiendo acciones de otras empresas, como por ejemplo Bank of America, como hemos comentado anteriormente. Y bueno, todavía esto no aparece reflejado en webs como Dataroma, porque todavía no se han presentado los documentos 13F, pero pronto, el día 15, si no me equivoco, de agosto, ya debería aparecer reflejado. Pero en esa presentación de resultados, si vais a la página web de Berkshire Hathaway, pues sí que lo podéis encontrar. Concretamente, se ha revelado en la presentación de resultados que la participación en Apple estaba valorada en 84.200 millones de dólares a finales del segundo trimestre, lo que sugiere que se deshizo de un poco más del 49% de la participación en la empresa tecnológica Apple, que como veis aquí representaba
el 40% de su cartera. Es decir, más o menos ha liquidado la mitad de su posición. Y eso son muchísimos billion, porque era su participación, como veis, más importante. Bank of America también es una acción de la que lleva deshaciendo posiciones un tiempo y lo hemos venido comentando. Si os estáis preguntando por las acciones de Apple, esto ya lo comentamos, pero los resultados que presentó fueron bastante buenos. Aquí podéis ver que batió en casi todo. Sí que es cierto que tiene bastante dependencia del iPhone, como ya hemos comentado en los últimos años, y que había cierta debilidad en China, y esto es algo que veíamos también en otras acciones, por ejemplo en las acciones del sector lujo o en otras acciones también de otros sectores. Sí que fue bastante bien la parte de servicios, que está haciendo que los márgenes de beneficio se vayan expandiendo, porque los márgenes brutos y márgenes operativos de esta parte del negocio son bastante más altos que la de la parte de productos, y en beneficio por acción pues ya veis que tiene crecimientos de un 11,1%. Los resultados no fueron malos. El tema es que yo creo que Buffett está vendiendo las acciones en un momento en el que la valoración, considerando el crecimiento que tiene Apple en estos momentos, pues a mí personalmente me parece exigente, y esto no lo digo porque esté vendiendo Buffett, sino que es algo que llevo comentando pues ya bastante tiempo. Las acciones cotizan a una valoración de 30 veces PER en estos momentos, y ya es una acción, una empresa bastante madura, que tiene crecimientos de más o menos el 10%, como habéis visto, en beneficios por acción. Entonces, a pesar de la calidad del negocio, pues yo considero que está una valoración alta, y quizás por eso esté vendiendo Buffett. También es cierto que él la ha sacado del estadio con esta inversión, porque empezó a comprar acciones cuando cotizaban a múltiplos muy bajos, de en torno a 10, 11 veces PER, y las está vendiendo tras una brutal expansión del múltiplo de valoración de la compañía a 30 veces, además de haber aprovechado el crecimiento que ha tenido la empresa en todos estos años. Entonces está multiplicando su inversión por muchísimas veces. Bueno, aquí podéis ver que las acciones están prácticamente en máximos históricos, y si no me equivoco, él compra acciones en torno a los 23, 25 dólares por acción. Así que está multiplicando pues por bastantes veces, por unas 10 veces casi su inversión inicial. Con lo cual ha hecho una jugada espectacular. Como os decía antes, tras esta venta gigantesca de acciones de Apple, en estos momentos Berkshire se encuentra en máximos de liquidez de toda la historia. Y es que dicen que les encantaría invertir este dinero, pero que realmente tampoco están encontrando buenas oportunidades para poner a trabajar pues toda esta pila de dinero. También pensar que pues para invertir 277 billion no es, por ejemplo, la misma situación que tenemos muchos de nosotros. Para Buffett, pues invertir en pequeñas empresas que a lo mejor capitalizan decenas de millones, pues está prácticamente descartado, porque aunque doblase o multiplicase por varias veces su inversión, apenas tendría un impacto muy importante en los resultados de Berkshire. Entonces, también es cierto que muchos de estos grandes inversores que gestionan cantidades enormes de dinero se tienen que fijar en otro tipo de acciones. Pero es cierto, como os digo, que está actualmente en niveles máximos históricos de liquidez. Bueno, os había puesto aquí también actualizada la caída que llevamos desde máximos históricos, considerando pues la caída que estamos viendo en los futuros en el momento de grabar este vídeo en el SP500. Ya llevamos una corrección de casi el 9%, que no está mal, pero es cierto que hace tiempo que no teníamos correcciones en este índice. Y donde sí que hemos corregido más es en el Nasdaq 100. Como vemos aquí en los futuros del Nasdaq, la caída ya está siendo de en torno al 16% desde máximos. Para hacernos una idea de lo que hemos caído otras veces, pues por ejemplo, si medimos aquí cuánto se cayó en el año 2020, que tuvimos una caída muy rápida, caímos más o menos un 30%. Y en el año 2022, que también tuvimos una corrección en el mercado, caímos más o menos un 37%. Entonces, bueno, pues todavía no hemos caído tanto como caímos en anteriores correcciones, pero en el Nasdaq, ya os digo que lo que más ha estado corrigiendo es la tecnología, pues ya tenemos una caída considerable, de casi el 16%. En el SP500 aún no llegábamos a un 10%. Y bueno, quería mostraros esta diapositiva que ya os he mostrado muchas otras veces. La podéis encontrar en el informe gratuito que publica todos los meses JP Morgan, llamado Guide to the Markets, y es para que veáis las caídas que se producen durante el año. Normalmente veis que caídas del 10, 15, incluso 20% pues suceden de vez en cuando y no pasa nada. Realmente yo creo que lo que hay que hacer en este tipo de correcciones es centrarse en invertir en las mejores compañías que podamos, consiguiendo valoraciones pues lo más razonables posibles. Yo al menos es lo que suelo hacer, ya que os traigo otra diapositiva en la que podemos ver cómo de media cada 1,6 años se producen caídas del 10%, caídas del 15% como la que estamos viendo en el Nasdaq se producen de media cada 2,5 años, entonces no es algo tan extraño. Caídas del 25, 30, 40%
pues sí que es más raro que se produzcan, pero bueno, del 25% ya veis que cada 5 años suele suceder una, y caídas del 50% más pues se producen de media cada 47 años, esas sí que son más raras de ver, pero correcciones como esta pues que sepáis que tampoco es algo tan raro. También puede ser un buen momento para aprovechar y venderse put de algunas acciones que os interesen si manejáis de opciones, porque en momentos de volatilidad pues puede ser interesante. Entonces, como os digo, yo personalmente lo que voy a hacer es pues seguir fijándome las acciones que considero que son los mejores negocios del mundo y tratar de comprarlos a valoraciones que sean lo más razonables posibles. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Quería comentar pues el tema de Warren Buffett, que no lo pude comentar en el repaso semanal de noticias, la caída que hemos tenido en el índice de Japón también, que es bastante considerable, ha caído más de un 20% desde máximos, y también quería comentar ese mal dato de empleo y esos temores de recesión de Estados Unidos que hemos visto, y esa posible reunión de emergencia para bajar los tipos de interés en los Estados Unidos, porque como habéis visto pues puede que se hayan pasado de frenada y tengan que empezar a bajarlos ya. Así que nada, si os ha gustado el vídeo valoraría que dejéis un me gusta para apoyar este pequeño canal, y sin quitaros más tiempo nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.